Extrañamente, me encanta caminar por aquí todos los días del centro al lugar donde estoy viviendo, porque es muy raro. Es un túnel como de 500 metros. De repente, la manera en que las luces juegan con las piedras me hace imaginar que hay momias escondidas. Pero está muy padre este túnel y lo camino todos los días. Hola a todos, en este episodio voy a comparar las dos ciudades más turísticas del estado de Guanajuato. Primero quiero hablar de la personalidad de cada ciudad. Es un aspecto que me encanta de cuando visito un nuevo lugar. La ciudad tiene que volverme loco por su personalidad, por cómo son sus calles, por la arquitectura, por la vibra que se siente. Es algo que no se puede describir como tal, sino que es como la esencia de la ciudad. Visité ambas ciudades por primera vez y probablemente algo que influya en mi perspectiva de ambas ciudades es que en Guanajuato estuve un mes completo, hice un pequeño viaje de un fin de semana a San Miguel de Allende, entonces no conocí San Miguel de Allende tan bien como conocí Guanajuato. Hablando de la personalidad, me gusta mucho más Guanajuato. Creo que es una ciudad única por muchas cosas. No hay una ciudad igual a Guanajuato. Nunca he estado en una ciudad que se parezca a Guanajuato y eso es algo que yo valoro mucho y que me enamora mucho de una ciudad. Entonces para mí Guanajuato es más bella, digamos, que San Miguel de Allende, o más mágica. Los callejones, los túneles, lo pequeña que es la ciudad, vas para arriba, para abajo, es algo que me encanta de Guanajuato y es algo que nunca he vivido en otra parte del mundo. Mientras que San Miguel de Allende, el centro de San Miguel de Allende es básicamente parecido a muchos de los centros históricos de otras ciudades en México, que no es malo, pero no la hace una ciudad única en ese aspecto. La comida. Creo que la oferta gastronómica es mucho más amplia en San Miguel de Allende porque es una ciudad que se está empezando a gentrificar mucho, por lo tanto los precios empiezan a subir, empiezan a haber muchas tiendas de ropa y de diseñadores muy caros, muchos restaurantes de alta cocina, empieza a haber lugares muy elitistas, entonces hay como más variedad en cuanto a que puedes comer en un puesto de tacos en la calle, como comer en un restaurante carísimo. Creo que la oferta es más amplia en cuanto a eso y por lo tanto pues obviamente hay distintos tipos de restaurantes mexicanos. Creo que es mucho más amplio lo que puedes comer en San Miguel de Allende, mientras que en Guanajuato, si bien sí hay una gran variedad de platillos y de restaurantes, me di cuenta por ejemplo que en Guanajuato puedes encontrar muchos tipos de cocina del mundo, de mariscos, de comida vegetariana, vegana, y todo como muy concentrado en el centro, que el centro es muy muy pequeño. El centro de Guanajuato es muy pequeño, entonces es para mí un poco sorprendente porque tampoco
abundan los restaurantes de comida mexicana, mientras que creo que en San Miguel de Allende hay mucho más excelencia en la gastronomía mexicana. Entonces, en este aspecto creo que San Miguel de Allende le gana a Guanajuato, pero hay otro elemento que hay que considerar, que es el precio. Estuvo bien, no estuvo excelente y el precio se me hizo un poco caro. El lugar obviamente era bastante fancy, elegante. Lo que pedí pues era algo que puedes pedir en cualquier lado y el pan era bastante normal, no era artesanal ni nada. Y pues mi error fue pedir algo que podrías pedir en cualquier lado. En realidad no es nada típico mexicano. Entonces creo que hay otras opciones a las que puedes ir sin gastarte tanto o gastándote lo mismo, pero comiendo tal vez más rico y algo tal vez más mexicano, que supongo que es lo que ustedes quieren ver. Me gasté como $12 en un club sandwich y en un café. El café estaba muy rico. Sí, volvería solamente a tomarme otro café, pero incluso lo que gasté ahí lo he llegado a gastar en un solo día en la ciudad de Guanajuato. Guanajuato es una de las ciudades más baratas en México, de las ciudades más turísticas y más baratas en México. Es sumamente barato, lo cual obviamente para mí y para los mochileros y para los estudiantes y para la gente que tal vez no lleva mucho presupuesto cuando viaja, definitivamente es la opción. Yo fui muy feliz viviendo en Guanajuato porque no me preocupé tanto por el dinero, porque a pesar de que comía mucho fuera en restaurantes, me alcanzaba. Entonces este punto es para Guanajuato definitivamente. Oferta cultural. Como ya mencioné, estuve mucho más tiempo en Guanajuato, entonces eso me permitió darme cuenta de las muchas cosas culturales que se pueden hacer. A pesar de eso, creo que si contamos los museos que hay en San Miguel de Allende y los que hay en Guanajuato, creo que Guanajuato tiene más museos y tiene más actividades culturales en general, como el Cervantino o el Festival de Cine de Guanajuato. Guanajuato siempre está de fiesta, pero es una fiesta cultural, mientras que en San Miguel de Allende también hay centros artísticos, por ejemplo, de artistas y diseñadores, los cuales no tuve tiempo de visitar, pero creo que San Miguel de Allende es más como un lugar al que vas a vacacionar y a descansar y a relajarte y a tomar y a comer, mientras que Guanajuato es una opción mucho más cultural y vas a aprender cosas y vas a conocer sobre la historia de México, a la Alhóndiga de Granaditas, hay un pequeño cine de arte y pues está la Universidad de Guanajuato, por lo tanto hay muchísimos estudiantes y creo que esto también impacta en su ambiente cultural, estudiantil, etc. Punto para Guanajuato. El siguiente aspecto es el ambiente general de la ciudad, hablando del ambiente de las calles, de la seguridad, de que si puedes encontrar fiesta un lunes en la noche o no, y hablando de qué tan turística puede ser la ciudad, si es demasiado. A veces a mí no me gusta estar en un lugar que es demasiado turístico porque sientes como una presión de que
todo es un negocio y todo te lo quieren vender. Los restaurantes se pelean porque comas en su establecimiento y te venden muchas cosas en las calles. Llega a ser un poco abrumador y pues a veces hay mucha gente, hay muchísimos turistas. Entonces eso no me encanta porque mi tipo de viaje, ahora que soy un nómada, pues es un poco más lento. Llego a una ciudad, estoy ahí por varias semanas, busco cafeterías, además de que todo el tiempo estoy trabajando, estoy editando videos y necesito como que me dejen en paz, básicamente. No, pero eso es un poco San Miguel de Allende, es un poco más turística, hay muchísimos extranjeros que incluso empieza a ser una ciudad de extranjeros que viven ahí mismo. Yo pude hablar con muchos de ellos e incluso me pasó algo bastante raro. Llegué a una cafetería en donde me atendieron en inglés. Era una chica de Nueva Zelanda que se vino a vivir con su esposo o novio mexicano, pero no habla perfectamente español, entonces se le complicaba comunicarse conmigo y era más cómodo para ella hablar en inglés. Entonces para mí no es problema y no soy de esas personas que se indignan por ese tipo de cosas. Soy bastante relajado e incluso le conté sobre mi proyecto de Easy Spanish para que mejorara su español. Pero es algo bastante raro. A ese nivel está llegando San Miguel de Allende. Y Guanajuato, por otro lado, pues sigue siendo una ciudad muy local. También hay muchos turistas extranjeros, pero digamos que son turistas que están de paso y no gente que ha decidido quedarse a vivir ahí. A veces también tomo en cuenta los íconos de la ciudad. En Guanajuato está el Pípila, está la Universidad de Guanajuato, está el Teatro Juárez. En San Miguel está la parroquia y justamente a veces vemos tantas veces esos iconos en fotos en Instagram, en redes sociales, que cuando estás frente a él sientes que ya lo conoces. Por eso también me gusta mucho explorar lugares random y caminar a lo güey y perderme, porque en Guanajuato justamente encontré mi plaza favorita que me encanta. Esa plaza se llama la Plaza Mexiamore o Mejiamore o lo que sea. Además de que en San Miguel creo que hay mucho más tráfico. En Guanajuato lo que pasa es que las calles son tan angostas que justamente hay pocas calles por las que los coches puedan transitar, entonces de repente se crea un poco de caos, pero creo que en general, comparándolas, Guanajuato es más tranquila respecto a los coches. Claro, Guanajuato es una ciudad mucho más caminable. Y no sé, Guanajuato me hace sentir mucho más tranquilo, de que estoy en un lugar pequeño, de que estoy en un lugar donde pasan muchas cosas pero no es abrumador, donde hay muchas opciones muy cerca una de otra y pues donde no me preocupo por el dinero casi nunca. Mientras que en San Miguel creo que me estresa un poco la situación de que sea tan turístico. Definitivamente es un lugar bello, definitivamente vale la pena, pero justamente para el tipo de viaje que hago yo tal vez no es la ciudad adecuada, o tal vez debo de quedarme más tiempo para averiguarlo porque solo fui un fin de semana. En Guanajuato me quedé un mes y superó mis expectativas por mucho. Yo estaba un poco inseguro de que iba a funcionar mi vida allá porque era la primera vez que vivía fuera de la Ciudad de México, pero fue definitivamente satisfactorio. Mi vida fue increíblemente buena, sencilla, cómoda, rica, disfruté, trabajé mucho, caminé mucho, no me costaba trabajo llegar a un lugar, no me costaba trabajo salir de mi casa o llegar en la madrugada, todo fue increíblemente perfecto básicamente.
Estoy en el barrio del Chorro y esta parte no me lo esperaba. Subí mucho, pero cambia mucho el panorama del pueblo, de la ciudad. En teoría es una ciudad, pero aquí ya se siente como un pueblo, pero un pueblo de ricos. Hay muchas como mansiones y hoteles muy grandes que se ven muy lujosos y como que se siente un ambiente mucho más tranquilo a comparación del centro que todo es más angosto, hay muchos coches, muchos turistas. Como que siento que aquí está la gente que viene a relajarse. Aquí atrás de mí se están casando. Y el último punto súper importante para mí es el café. Siempre voy a evaluar el café. En Guanajuato tengo mi cafetería favorita, sin duda, la número 1. Vayan a visitar Vivo Café, que está en el centro de Guanajuato. El café ahí es increíble. Los baristas son buena onda. Todo en ese lugar es perfecto. Y pasé mucho tiempo trabajando en Vivo Café. En San Miguel de Allende encontré también la cafetería que les menciono de la chica de Nueva Zelanda y se llama Inside Cafe. Si comparo los lattes de una y otra, definitivamente el latte de Vivo Café es muy superior. Pero en Inside Cafe tienen una carta muy cool de platillos. Es más un restaurante y Vivo Café es más una cafetería. Y venden un pie de manzana increíble. Entonces, en general, creo que Guanajuato me enamoró mucho más que San Miguel de Allende. Espero haya dejado claro más o menos qué tipo de ciudad es cada una, porque en realidad sí son muy distintas y de acuerdo al tipo de viajero que eres tú, te puede gustar más una que otra. En mi caso, me gusta mucho más Guanajuato. Volvería a Guanajuato muchas veces. En realidad volvería a las dos muchas veces porque no hice suficientes cosas, especialmente en San Miguel de Allende, pero la idea de regresar me emociona mucho más, regresar a Guanajuato, porque además pasé momentos muy especiales y hay lugares que se han convertido en muy significativos para mí. Si ustedes ya han visitado estas ciudades, quiero saber su opinión. Díganme qué opinan de estas ciudades, cuál les gusta más y cuál ha sido su experiencia en Guanajuato y en San Miguel de Allende. Déjenlo todo en los comentarios. Yo soy Juan y nos vemos en el próximo video.